Ella nos va a tratar el tema lesiones óseas en maxilares son campos interferentes. Doctora Calderón, por favor. Y el aplauso, por favor, para recibirla. Un agradecimiento al doctor Fernando Pinto por mantener viva a la terapia neural y a la odontología neurofocal en el Ecuador y expandir hacia todo el mundo. El tema que nos va a ocupar en esta mañana es de las lesiones óseas y cómo éstas actúan como campos interferentes en el organismo de quien las padece. ¿Cómo se procede esto? En primer lugar, yo quiero aquí hacer un acápite de la odontología neurofocal. En la actualidad se están nominando como odontología holística, funcional, biológica, integral, sin tomar en cuenta que la base de todas estas terapias es la odontología neurofocal. Primero debemos ser odontólogos neurofocales para después calificarnos con el resto de denominaciones. Y es que neuro significa sistema nervioso y focal es el foco o punto de partida, a partir del cual se va a desarrollar o se va a producir cualquier tipo de alteraciones. Recordemos que en el nervio, la raíz de todas nuestras piezas dentales están el paquete vasculonervioso, arteria, vena, vaso linfático, ¿no es cierto?, que va a salir por el ápice de las piezas dentales y establecer una comunicación con el neurovegetativo para que forme parte de todo el sistema orgánico. Entonces, aquí, ¿qué más clara la relación de la odontología neurofocal con la terapia neural? Porque terapia neural y odontología neurofocal están agarradas, están tomadas de la mano, porque la terapia neural está trabajando a nivel del neurovegetativo buscando un campo interferente y la odontología neurofocal, sí, como foco, como punto de partida, también trabaja a nivel del sistema neurovegetativo tomando en cuenta el campo interferente que se encuentra en el sistema estomatognático. Entonces nosotros tenemos que dar un agradecimiento al doctor Ernesto Adler, quien fuera el primer odontólogo neurofocal de la historia. Y precisamente el doctor Ernesto Adler nos dejó como legado que el quinto par craneal, el nervio de los odontólogos, ¿no es cierto?, debe ser tratado de una manera muy adecuada por parte de los odontólogos, puesto que cada grupo dentario está relacionado con un segmento de la columna vertebral, un segmento de la hipófisis, un órgano, una víscera y varias articulaciones. Entonces, de esta manera está relacionándose todo nuestro organismo en conjunto. Entonces, este mapeo es lo que nos dejó el doctor Ernesto Adler, quien fuera el primer odontólogo neurofocal de la historia. Hagamos un remember
de cómo está constituida una estructura ósea de nuestro sistema estomatognático, de la estructura ósea del sistema estomatognático. Está constituido de tejido conectivo altamente especializado, en donde tiene la capacidad de recibir influencias fisiológicas y fuerzas mecánicas y soportarlas, ¿no? Adaptándose a este tipo de reacciones. Además, mantiene el equilibrio mineral del hueso. Está constituido por un 80% de hueso cortical denso y sólido que rodea al espacio de la médula y el hueso trabecular. El 20% constituye una red de placas trabeculares y varillas intercaladas en el compartimento de la médula ósea. El hueso maduro se compone de colágeno tipo 1 que forma la matriz orgánica y se va a unir a los cristales de hidroxiapatita para iniciar los procesos de mineralización del hueso. La matriz orgánica no colágena del hueso está constituida de proteínas que mantienen la matriz ósea y intervienen en los procesos de regeneración celular. Ahora bien, el ostión es una parte fundamental del hueso cortical, en cuyo centro está un hueco y a través del cual emerge una arteria, una vena, un vaso linfático, ¿no es cierto?, y el nervio. Y entonces este punto es el punto de alimentación del hueso. En la parte periférica del ostión tenemos a los osteoblastos y los osteoclastos, en donde los osteoclastos se encargarán de limpiar al hueso viejo para que no exista una superposición del mismo, y los osteoblastos, en cambio, actúan regenerando al hueso nuevo. Pero bueno, ahora vamos a ingresar en el mundo de estas lesiones. Y como todo, siempre hay que hablar acerca de la historia, de cómo se produjo, cómo aparecieron estas primeras manifestaciones, ¿no es cierto? Y entonces es así como desde 1860 ya se empieza a hablar de las cavitaciones óseas. Sin embargo, en 1867 aparecen los primeros escritos por parte del doctor Noel, y quien nos habla que existen las caries en el hueso, ¿no?, y necrosis ósea. Es decir, denominaban caries a los huecos que estaban en el hueso. Hacia 1901, el doctor Barrett escribe ya de cavitaciones en la mandíbula. Y en el año de 1915, el doctor Black, quien fuera considerado el padre de la odontología moderna, quienes somos odontólogos sabemos de lo que estamos hablando, de la clasificación de Black, de las restauraciones, ¿ya? Entonces, él ya nos habla de una osteonecrosis de la mandíbula. En la década de los 70 se paraliza, hay un stand-by y no hay estudios al respecto. Pero ya en la década de los 90 aparece Boucot y él tiene en su consulta muchos pacientes que llegan con dolores orofaciales y también neurálgicos. Entonces no sabía cómo explicar estas lesiones. Entonces empieza a investigar y dice que se produce por una osteonecrosis cavitacional inductora, ¿sí?, de problemas neurálgicos. A esto lo acuña con el nombre de Nico. Luego Radner aparece y dice que existen caries en el hueso alveolar y la mandíbula, en donde este tipo de lesiones van a tener un tamaño de 1 centímetro, pero que no son visibles a la radiografía.
Entonces, nosotros tenemos al doctor Ernesto Adler, quien ya nos habló de que existen las osteitis residuales, ¿no es cierto? Pero ya vamos a ir viendo todo esto. Entonces, estas osteitis residuales, o denominadas también cavitaciones por el doctor Johann Lechner, quien es el que más investigación ha tenido en la última década con respecto a este tipo de lesiones, y dice que las cavitaciones no son sino huecos que se forman en el hueso y que pueden estar llenas de cualquier contenido dependiendo el grado inmunológico del paciente, ¿no es cierto? Entonces, eso ya dependerá individualmente de cada persona, el proceso que esté constituida la cavitación. Pero entonces, estas lesiones óseas, ¿por qué se producen? Fíjense que aquí, en la mayoría de los casos, somos los odontólogos quienes provocamos este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una extracción dental en la que se ha dejado un pequeño milímetro de ligamento periodontal. Durante las primeras 48 horas va a alimentarse, ¿ya? Y entonces sigue creciendo, reproduciéndose. Más a partir de las 48 horas en adelante se produce una reversión del proceso y entonces empieza en un proceso de degeneración, pues ya no tiene aporte sanguíneo, ya no hay el aporte nutricio y entonces empieza el proceso de necrosis ósea. Perdón. Aparte de eso, nosotros recordemos que el doctor Levy hace unas tres bienales anteriores vino al Ecuador y él ya nos habló de que las lesiones periodontales y las lesiones de tratamientos de conducto, es decir, las piezas con tratamientos de conducto, provocaban alteraciones a nivel cardiovascular. Entonces, fíjense que nosotros ya hemos estado inmersos en este tipo de situaciones porque quizás hemos realizado una iatrogenia con nuestros pacientes. Pero, ¿cómo vamos a diagnosticar estas lesiones? Pues entonces tenemos la palpación, el CONVIN, la biopsia, electroacupuntura de Boll y el Cavitao. La palpación. Si llega nuestro paciente con dolor, tenemos que tocar, que palpar, que ver qué es lo que pasa, por dónde está esa zona álgida, ¿verdad? Y entonces procedemos. Entonces, en 1979, fíjense, 1979, Radner dice, hay que utilizar un anestésico para determinar la extensión de la zona álgida. Pero nosotros somos odontólogos neurofocales y estamos en la fiesta de los 100 años de la terapia neural. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar un anestésico? Tenemos que utilizar el terapéutico neural, el Impletol, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos que al aplicar en la zona álgida o en el campo interferente, si es que es causado por una lesión odontológica o a nivel de la boca, el efecto de alivio será de 8 horas, ¿ya? Caso contrario, se deberá buscar cuál es el campo interferente. Entonces, nosotros deberemos además realizar una historia clínica muy minuciosa. Y en esta parte, pues, tomar mucho más en cuenta la condición genética del paciente, la condición hereditaria del paciente, fundamentalmente de padres a hijos, ¿ya? Puesto que estas personas que son
o tienen herencia de que sus padres han tenido un problema cerebrovascular, un problema cardiovascular, tienen el 84% de probabilidades de desencadenar un proceso cavitario. Entonces, hay que tomar muy en cuenta cuando estamos realizando nuestra anamnesis. Aparte de ello, es obligación del odontólogo neurofocal realizar una determinación de la sintomatología, puesto que existen lesiones sumamente graves, degenerativas, ¿no?, que cursan sin dolor. Entonces, nuestra obligación es realizar un diagnóstico adecuado de este tipo de lesiones. El siguiente sistema diagnóstico es el CONBIN. ¿Qué es el CONBIN? El CONBIN es un sistema radiológico que ha evolucionado, que se está utilizando últimamente, porque es un sistema radiológico que utiliza un haz cónico. Al utilizar este haz cónico nos permite visualizar toda el área en estudio y obtener una información en 3 planos: el plano sagital, el plano transversal y el plano coronal, ¿sí? Entonces, de esta manera estamos obteniendo una información sumamente detallada. Aquí les he traído una imagen en la que podemos establecer la diferencia entre el resultado con una radiografía panorámica y una tomografía. En la radiografía panorámica no podemos ver las cavitaciones, los huesos que se observan en la tomografía que está hacia el lado derecho, ¿ya? Entonces, para nosotros poder diagnosticar una lesión cavitaria, necesitamos de una tomografía. Aparte de esto, es necesario que tomemos en cuenta que el equipo de la radiografía panorámica constituye de la unión de 3 segmentos, ¿ya?, o de 2 segmentos. Entonces, en el punto de unión de cada uno de estos segmentos se produce una distorsión. Es por ello que no es fiable una radiografía panorámica y por eso debemos acudir a la utilización de una tomografía. Con esta tomografía, con este CONBIN, vamos a obtener una información en 3ª dimensión, en planos, como hemos dicho, sagital, horizontal y coronal. Y como también la nomenclatura cambia. ¿Por qué cambia? Porque en una radiografía panorámica o periapical hablamos de una imagen radiolúcida o una imagen radiopaca, mientras que en la tomografía hablamos del grado de densidad del hueso, isodenso, hipodenso o hiperdenso. Si a este CONBIN lo asociamos a un software, el software con una escala de Hausenfeld, pues entonces la información que vamos a recopilar es mucho más completa y entonces dependerá del número de Hausenfeld que se encuentre en el área que vamos a estudiar. Si es que está menos de 1000 Hausenfeld, va a ser que está lleno de aire. Si tiene grasa, será menos de 100. Si es que tiene agua, 0, ¿no? Si es que está un tejido suave, está entre 30 y 45 Hausenfeld, y así sucesivamente se va a establecer la patología o el contenido de la patología de acuerdo a la escala de Hausenfeld. Entonces, nos va a permitir este examen establecer una selección o una clasificación del tipo de contenido que tiene la cavitación. Puede ser líquido, puede ser graso, puede ser granulomatoso, de cualquier índole, de acuerdo a la condición de cada individuo.
nos permite establecer una diferencia entre un proceso inflamatorio, un proceso tumoral, odontógeno o no odontógeno, si se trata de un quiste, si es que este es benigno, si es que es maligno, y así sucesivamente todas las patologías que podemos encontrar en nuestro sistema estomatognático. Aparte de ello, nos permite determinar la extensión, el tamaño, la posición en un sentido tridimensional y localizar las estructuras anatómicas que se encuentran próximas a la lesión. Por ejemplo, la base del seno maxilar, las raíces de las piezas dentales vecinas o de pronto la aproximación al nervio dentario inferior. Y finalmente, determinar si es que el proceso cavitario es de índole para dar el tratamiento es quirúrgico o no quirúrgico. El siguiente sistema diagnóstico se realiza en base a la biopsia, ¿no? Recordemos que la biopsia no es sino un estudio histopatológico a través de una muestra que puede ser incisional, excisional, percutánea o por frotis. Entonces, todos estos sistemas nos servirán para realizar el estudio histopatológico de la lesión. Sin embargo, es necesario recordar que nuestros consultorios no están cerca de un centro de diagnóstico histopatológico y entonces más fácil será solicitar un examen de sangre en donde vamos a pedir que nos detallen, ¿no?, la presencia de cierto grupo de elementos, como ya vamos a ver. Aquí, le puso mal, está mal. Aquí, no vamos a referirnos a las lesiones que son producidas por medicamentos como los alendronatos o los bisfonatos. Porque existen niños, ¿sí?, existen pequeños que ya tienen estas cavitaciones, que ya tienen estos huecos en los huesos. Y recordemos que los huesos más propensos a formar este tipo de lesiones son la rodilla, la cadera y el maxilar inferior. Pero realmente a este tipo de lesiones se las denomina osteomielitis crónico-mandibulares juveniles, pero no las vamos a tomar en cuenta porque realmente no están dentro de nuestro estudio, ¿sí? Lechner y Baer demostraron que existe en las lesiones cavitacionales un aumento de citoquinas CCL5 y de factores de crecimiento FGF-2. A estas las denominaron rantes. Entonces, estos rantes son quimioquinas de tipo CC que atraen a eosinófilos, a monocitos, a linfocitos, debido a que es una quimiotactina de eosinófilos potente y muy selectiva. El hígado 5 de citoquina es una proteína humana codificada por el gen CCL5 y que fue descubierta en la década de los 90. Estos rantes, estas quimioquinas CCL5, se encargan de regular la activación, expresión y secreción de los linfocitos T porque actúan como mediadores inflamatorios. Todo esto en condiciones normales. Los factores de crecimiento corresponden a un grupo de proteínas que ayudan a la cicatrización de las heridas, a estimular la angiogénesis, a estimular el crecimiento y multiplicación celular, ¿no es cierto? Y también estos factores de crecimiento de fibroblastos, FGF-2, intervienen en procesos de proliferación y supervivencia celular.
todo esto en condiciones normales. Pero ¿qué sucede? Si es que hay una mutación en el gen FGF2, puede causar que estas proteínas se vuelven hiperactivas, están actuando de una manera muy acelerada y entonces producen una alteración y determinan trastornos óseos en pacientes fundamentalmente que tienen herencia de trombocoagulopatías. Estos RANTES y los factores de crecimiento, FGF-2, el doctor Lechner y von Baer encontraron que en estas osteonecrosis mandibulares, el número de estos dos elementos está aumentado en un 26% más que en otro tipo de procesos. Entonces, estos dos elementos actúan como factores de aceleración en los procesos degenerativos, sean cáncer de mama, de tiroides, de próstata, etcétera, ¿no es cierto? Y están presentes acelerando los procesos degenerativos. El siguiente sistema diagnóstico es la electroacupuntura de Boll. El arquitecto y médico Reinald Boll y el ingeniero eléctrico Peter Peterli crearon el primer equipo para medir el milivoltaje a nivel de los puntos de acupuntura, milivoltaje del sistema nervioso a nivel de los puntos de acupuntura, ¿no es cierto? Y entonces este equipo permite obtener un diagnóstico de alta sensibilidad de patologías degenerativas, sean agudas o crónicas. Permite determinar si es que estamos con irritación o inflamación, determinar el grado de severidad de las lesiones, ¿no? Así como también un diagnóstico precoz de la enfermedad y dirigir tratamientos en base a la colocación de los medicamentos que van a ser utilizados con nuestros pacientes y realizar el test de factibilidad de uso de los mismos. Como nosotros ya hicimos la valoración del CONVIN, pues entonces vamos a determinar en qué odontón es lo que está ubicada la lesión. Y entonces, en base a eso, iremos a realizar la medición en los puntos de acupuntura que corresponden al odontón que está afectado. Y entonces, de esta manera, estamos complementando nuestro diagnóstico neurofocal de la cavitación que se encuentra presente en nuestro paciente. Tenemos también el otro sistema diagnóstico que es el sistema Cavitao. Este sistema es un eco transalveolar que se utiliza también para medir el grado de densidad ósea, ¿no? También permite establecer si es que, por ejemplo, para personas que realizan los tratamientos implantológicos, cómo está la oseointegración en el segmento transalveolar. Lamentablemente no está legalizado por la Asociación Dental Americana, entonces en América no tenemos este equipo, ¿no es cierto? Y está solamente siendo aplicado en algunos países de Europa. Pero existen factores que predisponen a la formación de este tipo de lesiones. Dentro de estos tenemos factores internos y factores externos. Lamentablemente, dentro de los factores externos está la mano del hombre. ¿Por qué? Porque hizo una extracción iatrogénica,
que habíamos dicho que no se limpió totalmente el fondo de la cavidad, porque realizó un tratamiento endodóntico que nosotros como odontólogos neurofocales estamos en contra de este tipo de lesiones. De pronto realizó un tratamiento periodontal, el mismo que no tomó las previsiones del caso, no hizo la correspondiente desintoxicación. Entonces, aquí están las consecuencias: formación de un proceso cavitario. Y dentro de los factores internos tenemos los que son propios de cada individuo, ¿no es cierto? Aquellos en donde están asociados también los factores hereditarios, un déficit de vitamina D, un déficit de calcio, un déficit de cobre, porque el déficit de cobre estimula los procesos de coagulación en las personas. Todo tipo de proceso degenerativo, ¿no? Estados de anemia o quizás problemas de trombocoagulopatías, entre otros. Y entonces, fíjense, en el año de 2014, ¿sí?, se junta un equipo multidisciplinario de médicos y odontólogos de las diferentes especialidades. Y entonces dicen que, o llegan a la conclusión, mejor dicho, de que existe una relación directa entre las osteomielitis fibrosante crónica y las enfermedades sistémicas. Pero nosotros, pero nosotros somos odontólogos neurofocales. Y nosotros sabemos desde hace muchos años atrás que el doctor Ernesto Adler ya nos habló de las osteitis residuales y cómo éstas actúan como campos interferentes al estar ubicados en el terreno estomatognático, van a provocar alteraciones a distancia. Entonces, es excelente que la ciencia se esté ocupando de este tipo de lesiones, pero no podemos desconocer que la base nos la dejó el doctor Ernesto Adler como el primer odontólogo neurofocal. Ya nos habló de estos campos interferentes que estaban en boca y que provocaban alteraciones a distancia. Ahora bien, las osteitis o las cavitaciones alteran o comprometen a los órganos, ¿no es cierto?, directamente, que están relacionados con el nervio vago. Recordemos que el nervio vago es el 10º par craneal. Y entonces, ¿qué sucede? Que de acuerdo al mapeo que nos dejó el doctor Ernesto Adler, ya sabemos que cada grupo dentario, ¿no es cierto?, se relaciona con diferentes estructuras orgánicas, y entonces está conectado a través del neurovegetativo con todo nuestro organismo. Sin embargo, estamos hablando de estas cavitaciones que mayormente se producen en la mandíbula, en esta articulación ganglimoide que actúa de una manera, al mismo tiempo las dos articulaciones se mueven, ¿ya? Por eso se denomina ganglimoide. Y entonces, ¿qué sucede? Que existen ramas preganglionares del ganglio óptico y del ganglio esfenopalatino que ingresan en el segmento inferior de canino a canino, ¿ya? En el paquete vasculonervioso de estas piezas ingresan estos nervios. Aquí se anastomosan con fibras del nervio vago. Y entonces se produce una comunicación mucho más directa, ¿sí?, con la alteración que va a producirse en los segmentos que son inervados por el nervio vago. Entonces, por cercanía, los primeros órganos que van a ser afectados son tiroides y corazón. Y después, esta intoxicación, porque es una intoxicación la que viene desde estas zonas cavitarias. Si es que viene una intoxicación
porque el paciente tiene un tratamiento de conducto, si tiene una lesión periodontal, va a ir directamente hacia este segmento del nervio vago y provocar una alteración a todos y cada uno de los órganos con los cuales está relacionado o están siendo inervados por el nervio vago. Entonces, aquí está la explicación de por qué la incidencia es mayor a nivel del maxilar inferior, porque recordemos que el sistema estomatognático a través del neurovegetativo está íntimamente relacionado con todo el neurovegetativo y con ello con todo nuestro organismo. Ahora, ¿cómo va a ser el tratamiento de este tipo de lesiones? Esta enfermedad medular isquémico crónica de la mandíbula, que no es sino aquella que está afectando directamente a la médula del hueso. Recordemos que una de las funciones de la médula es producir glóbulos rojos, ¿no?, que son los que transportan el oxígeno. Glóbulos blancos que van a ir hacia el área en donde se encuentre un proceso infeccioso. Y también la generación de plaquetas que intervienen en los procesos de coagulación. Entonces, si es que existe una lesión osteonecrótica en el hueso mandibular, es que se está produciendo una muerte, una degeneración de la médula ósea. Esto tenemos que tener siempre presente. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando que desde nuestro sistema estomatognático se distribuye toda una serie de toxinas a través del nervio vago, pues entonces, antes de tocar al paciente, será necesario desintoxicarlo, realizarlo una profilaxis, no solamente de la cavidad oral, sino de los órganos emuntorios del paciente para estimular a que este tratamiento quirúrgico que vamos a realizar tenga los mejores resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Megadosis de vitamina C, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a mejorar el sistema inmunológico de nuestro paciente y superar la respuesta regenerativa de la lesión que vamos a tratar. Como ya hicimos la valoración a través de nuestro CONVIN, ya sabemos la extensión, la profundidad, ya sabemos a nivel de qué segmento se encuentra, ¿no es cierto? A nivel de qué segmento tenemos que respetar la aproximación de las estructuras anatómicas, ¿ya? Y entonces procedemos a realizar un colgajo para eliminar la osteitis residual utilizando una cureta de Lucas. Lavamos profusamente, aplicamos ozono y luego Impletol. Aquí, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no colocamos primero el Impletol y después el ozono? Porque simplemente al utilizar el ozono, que son 3 moléculas de oxígeno, vamos a provocar una oxidación controlada. Entonces, si es que colocamos antes el Impletol, vamos en cambio a producir una oxidación y generación de radicales libres. Y no es eso lo que queremos. Entonces, colocaremos en primer lugar el ozono, esperamos 3 minutos y luego colocamos el terapéutico neural para borrar memorias, estimular los procesos regenerativos, ¿no es cierto? Y provocar que este proceso ya vaya en crecimiento, en neoformación ósea. Luego, rellenamos la cavidad con plasma rico en fibrina. Sin embargo, si es que la extensión de la cavidad es muy grande, pues entonces tenemos que rellenar este espacio con un injerto de hueso que se obtiene en el laboratorio a partir de la hidroxiapatita, ¿sí? Si es que, por ejemplo,
que no es del caso, que no va a ser correcto, digámoslo así, utilizar, si es que algunas fibritas o esquirlas óseas aparecieron ahí, pues mezclamos con el injerto de hueso liofilizado e incluimos, ¿no es cierto?, en nuestro injerto. Siempre, 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 este injerto tiene que ser remojado. ¿Con qué? Con el terapéutico neural. Porque el terapéutico neural va a ser la magia de integrar con el hueso y regenerar, ¿ya? Entonces, de esta manera estamos haciendo un trabajo 100% neurofocal. Luego realizaremos una tomografía de control a partir de los 30 días y de allí en adelante cada 3 meses, por lo menos durante 1 año y medio. Pero bueno, nosotros hemos hablado de que a través del CONVIN, del software de Hausenfield, nos permite determinar el tipo de tratamiento. Si es que es quirúrgico, ya describimos cómo se hace. Pero si es que es no quirúrgico, es decir, aquel que tiene una data o una duración o un aparecimiento entre 3 y 6 meses antes de que aparezca la primera sintomatología en el paciente, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestro terapéutico neural. El terapéutico neural que nosotros, a mucho orgullo, gracias al doctor Fernando Pinto, lo tenemos aquí en el Ecuador, constituido por el ácido paraminobenzoico que va a trabajar a nivel del sistema nervioso, el ácido paraminobenzoico que trabaja a nivel del sistema circulatorio y el dietilaminoetanol que va a trabajar a nivel del sistema nervioso. Todo ello con un vehículo que también está constituyendo, formando parte de este proceso alquímico que es la cafeína, obteniendo de esta forma el impletol. Entonces, a través de la tomografía ya hemos ubicado dónde está la lesión. Cargamos una jeringa de 5 ml. ¿Por qué de 5 ml? Porque aquí vamos a poner en práctica lo que nos enseña el doctor y maestro nuestro, el doctor Fernando Pinto, quien nos dice, dele, dele, dele hasta lo que le pida, ¿verdad? Entonces, vamos a rellenar esa cavidad para cambiar la información, estimular la regeneración y también obtener un proceso cicatrizal del proceso que está siendo desorganizado. Pero que recordemos, esa es una de las características del terapéutico neural, cambiar la información, ¿no es cierto? Y entonces por eso es lo que vamos a utilizar el terapéutico neural de una manera segura, ¿sí? Ahora bien, cuando un paciente ha sufrido de cavitaciones, pues entonces es como que ya queda, nosotros llamamos, ya queda sentido, ya queda susceptible, ¿ya? Y entonces se debe tener muchísimo cuidado con las patologías de caries dental o problemas de enfermedad de las encías, tratamientos periodontales. Aparte de ello, si es que el momento del acto quirúrgico se ha utilizado un anestésico con adrenalina, estamos provocando que se produzca una vasoconstricción. Al producirse esta vasoconstricción, están quedándose detenidos elementos que desorganizan el terreno, ¿no es cierto? Y entonces de esa manera se puede provocar una recidiva. Es más, aquí inclusive se produce, en este tipo de lesiones se produce el efecto espejo. Es decir que si la cavitación se produjo en el lado derecho, después de unos meses encontraremos también cavitación en el lado izquierdo. Entonces, es por ello que debemos cuidar la salud de nuestros pacientes. Generalmente, a estos pacientes se les administra
medicaciones anticoagulantes como la warfarina, la heparina o warfarina, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros, como estamos en la línea en donde no utilizamos fármacos, sugerimos la utilización de dos enzimas que pueden ser la natoquinasa y o la lumbroquinasa, en donde la natoquinasa se la obtiene a partir de la soya, ¿sí?, de los granitos de soya, mientras que la lumbroquinasa se utiliza o es sintetizada a partir de las lombrices, pero que están en las áreas vegetales, ¿no es cierto?, en zonas tropicales, no lombrices venenosas, ¿no? Entonces, ahora les voy a presentar el caso de un granuloma, de un granuloma, ¿no es cierto?, provocado a nivel de la pieza número 12. La paciente tenía problemas plaquetarios, entonces tuvimos que solicitar autorización de la hematóloga. Entonces, a la paciente ya le hemos dicho que esa pieza no debe recibir ningún tipo de tratamiento conservador, que esta pieza tiene que ser extraída. Entonces, aquí realizamos la extracción. Si nosotros somos odontólogos que no vemos más allá, simplemente realizamos la extracción, qué chévere, cogimos nuestro dinerito y se fue la paciente. Pero nosotros somos odontólogos neurofocales. Y entonces solicitamos la tomografía. Y aquí ya podemos ver circunscrita el área que está comprometida en la pieza número 12. Qué pena, no sé cómo se le… ¿Con este es el puntero? No, pero no me sale. Entonces, en la pieza número 12 ya podemos ver un circulito, ¿sí? Y entonces esto nos está indicando que existe una lesión granulomatosa. Vamos a realizar la incisión. Y entonces, ahí está el sector de donde se realizó la extracción, que si no sabíamos, no realizamos la valoración de la tomografía, pues entonces todo esto estamos dejando para que se produzca una gran degeneración en el hueso. Entonces, se realiza la remoción de la zona que está lesionada. Realmente fue una cosa espantosa, un tejido granulomatoso, pero maloliente, ¿ya? Entonces, todos esos síntomas nosotros tenemos que tomar en cuenta. Luego, aquí tenemos el orificio tanto de donde estaba la raíz como de la lesión dejada por el granuloma. Una zona bastante extensa. Hemos lavado, hemos colocado el ozono, esperamos 3 minutos. Colocamos el terapéutico neural y luego procedemos a injertar esa zona, que no vamos a poder colocar solamente plasma rico en fibrina, porque es una zona bastante deteriorada. Entonces colocamos el injerto óseo remojado siempre con el terapéutico neural. Ya tenemos prácticamente pavimentada la zona, ¿no es cierto?, igualado todo. Y como se trata de mejorar la adhesión con el tejido periodontal, entonces utilizamos una membrana de colágeno, porque recordemos que mientras el injerto óseo va a trabajar a nivel de la estructura dura, la membrana la membrana de colágeno va a trabajar a nivel del tejido blando, estimulando la regeneración de este tejido conectivo.
Se mide la lesión y tiene 13 milímetros de longitud. Colocamos en el formol, ¿no es cierto?, y le dijimos a la paciente que por favor le lleve a hacer el estudio histopatológico. La paciente dijo, no, yo no quiero saber nada, bótenle que no quiero saber nada de eso. Es comprensible, ¿no? Para esto ya teníamos preparado una prótesis, ¿no es cierto?, para reemplazar la pieza número 12 que hicimos el tratamiento. Aquí está ya hecha la sutura. En el lado derecho está tomada la radiografía de control, que está totalmente condensado el hueso. La paciente, después de la cirugía, no está hinchada, no tiene problemas, está totalmente tranquila, ¿sí? Luego, con el examen de plaquetario, subió un poco sus niveles plaquetarios. Sin embargo, a la paciente se le indicó que también debe realizarse la extracción de la pieza número 24, que también tiene un tratamiento de conducto. Entonces, esta es la tomografía a los 30 días y podemos ver cómo está regenerándose el hueso internamente. Aquí tenemos otro procedimiento con odontología neurofocal, en donde ya hemos revisado de igual manera la tomografía, ya hemos ubicado la pieza, vamos a realizar la extracción de este premolar, ¿sí? Hacemos la extracción, colocamos el ozono, lavamos bien, cureteamos bien, colocamos el ozono, esperamos 3 minutos, aplicamos el terapéutico neural y luego, en este caso, también utilizamos plasma rico en plaquetas, con lo cual bañamos también, aparte del terapéutico neural, bañamos a toda el área quirúrgica y compensamos también con hueso liofilizado, ¿no es cierto?, para rellenar el área cavitaria, la zona cavitaria. Estamos colocando plasma rico en fibrina, ¿sí? Hacia el lado derecho tenemos la lesión colocada, acomodada ya, la plasma rico en fibrina. Luego, a los 8 días, removemos los puntos y en el lado derecho podemos ver cómo este tejido se encuentra reorganizándose de una manera correcta. Siempre utilizamos el enjuague bucal, el Bucoral, que es autoría de mi persona y que realmente me da excelentes resultados porque uno de sus elementos es realmente el terapéutico neural. Aquí está la referencia bibliográfica por si desean complementar la exposición que les he presentado, que es muy necesaria para nosotros los odontólogos, ¿sí? Y esto es lo que les he podido presentar en esta ocasión. Muchas gracias por su tiempo y atención. Bien, interviene la doctora Lucy Calderón. Abremos aquí el espacio de preguntas. Si alguna persona tiene alguna inquietud para la doctora, por favor. Muy bien. ¿Listo? Por favor. Buen día, doctora. Muchas gracias por su exposición. Tenía una consulta. A ver, el origen de estas cavitaciones en la mandíbula pueden ser tanto las extracciones como las endodoncias, ¿no es cierto? Entonces, el último procedimiento que nos explicó, en cualquier tipo de exodoncia, se debería hacer este tipo de procedimiento de hacer la limpieza con el ozono, el neural terapéutico y luego un relleno con el concentrado plaquetario. ¿Es en todas las exodoncias que se debería hacer ese procedimiento para evitar las cavitaciones? A ver, fundamentalmente
lo importante es limpiar el fondo de la cavidad para que no quede 1 milímetro de ligamento periodontal, porque este pedacito de ligamento periodontal es el que se va alimentando y degenerando a la médula del hueso. Otro de los factores que produce cavitaciones son los tratamientos de conducto, ¿no es cierto?, así como también las enfermedades periodontales. Antes de realizar inclusive el tratamiento de conducto, el paciente ya viene con una sombra radiolúcida a nivel de la zona periapical. Entonces, aquí ya está instaurado un proceso cavitario. Y entonces por eso debemos raspar, limpiar, lavar, colocar ozono, el terapéutico neural, el injerto de hueso, el plasma rico en fibrina y la sutura. Doctor, por favor. Lucy, querida, qué linda tu presentación, muchas gracias. Una duda chiquita, ¿el plasma rico en fibrina es autólogo del mismo paciente? ¿Es el mismo rico en plaquetas al que tú llamas? No, pues son dos cosas son distintas. dos cosas distintas. El plasma rico en plaquetas se utiliza en el tubito celeste, ¿no es cierto?, con citrato de sodio, que tiene un anticoagulante, ¿no es cierto? Y entonces, al procesar en la centrífuga, se obtiene el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en fibrina se utiliza sin activador en los tubitos que tienen la tapa tomate. Entonces, se activa en la centrífuga y aquí se obtiene el plasma rico en fibrina. Entonces, en un caso utilizamos los dos elementos, tanto plasma rico en plaquetas como plasma rico en fibrina. Entonces son dos procedimientos diferentes. ¿Alguna consulta más? Sí. Gracias, Lucy, qué lindo verte y qué bueno que da la presentación. Solo aclarar algo que a veces hay la confusión de que cavitaciones, como en inglés también se dice caries, y la gente se confunde mucho y qué bueno que lo has dejado súper claro que es un tema medular del hueso y que no son las cavitaciones de las caries, y te felicito. Muchas gracias. Gracias. Es que realmente le dicen caries de hueso, pero no se refiere a la caries dental. Lo que nosotros nos referimos fundamentalmente es a esta degeneración de la médula ósea. Por eso produce la osteomielitis. Una pregunta final, por favor. ¿Usted dijo? Disculpe, no. Doctora, yo quería preguntarles que no siempre pacientes tienen presupuesto para hacer injerto óseo, sabe que el hueso es costoso, pero en buenos casos, en la mayoría de los casos, va bien solamente poner el plasma con todos los procedimientos anteriores dichos y de pronto reforzar con algún medicamento homeopático de hueso. Entonces, no sé si usted tiene experiencia en obviar en algunas ocasiones el hueso liofilizado. Por supuesto que sí. Lo que sucede es que depende también del paciente. El paciente dice, yo sí quiero que me pongan hueso porque necesito que eso quede compacto. Y realmente es lo mejor. Ahora, hay pacientes que, en efecto, por situaciones económicas y dependiendo del orificio dejado por la pieza dental o la lesión, yo simplemente utilizo todo el procedimiento anterior y se le rellena con el plasma rico en fibrina. Sin embargo, si es que estoy frente a un proceso como el del quiste, no puedo rellenar solamente con plasma rico en fibrina. Tengo que recurrir a un elemento externo que en muchas ocasiones se puede utilizar una parte de hueso autólogo de la zona retromolar, pero es una calidad sumamente grande que no tendría que
realizar una destrucción muy grande del área donadora para rellenar ese espacio. Entonces, por esa circunstancia, como había dicho, es conveniente recurrir a un plasma, a un hueso liofilizado, ¿no es cierto? Y completar con un plasma rico en fibrina. Entonces, allí sí nos va bien, dependiendo, o sea, cada caso es diferente. No podemos generalizar el tratamiento. Cada individuo es diferente, es especial. Entonces, dependiendo de cada circunstancia, será el procedimiento a seguir. Eso es. Muy bien, damos paso, doctora Lucía, a la última pregunta. ¿Cómo está, doctora Lucía? Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué nos recomienda para los médicos? En el sentido de que veo que la panorámica dental le entendí que ya no nos sirve. ¿Nosotros deberíamos prescribir estas tomografías o cuándo sí sirve, cuándo no sirve? O mejor de plano, todo le derivamos al odontólogo neurofocal. Bueno, fundamentalmente, usted lo ha dicho, ¿no? Es necesario que trabajemos de la mano, odontólogo neurofocal con médico terapista neural, una cosa. Dos, como les había indicado, la radiografía panorámica es la unión de 2 o 3 segmentos. En el punto de unión de estos segmentos hay distorsiones. Entonces, por eso nosotros preferimos ahora, inclusive, el grado o la cantidad de radiación que utiliza una tomografía no es tan alta, porque se utilizan equipos sumamente mejorados, ¿no es cierto? Y entonces preferimos realizar una tomografía y de esta manera podemos realizar un estudio mucho más profundo, ¿ya? Porque sí existen ese tipo de lesiones que no son tan perceptibles, ¿no es cierto?, que no pueden ser distinguibles en una radiografía panorámica. Felicitaciones, doctora, como siempre brillante su exposición, sino que por mi concepto, como estamos aprendiendo, la única parte que yo no estaría de acuerdo es en el hueso liofilizado. Se han hecho estudios cuando se inició con esta práctica, de dónde venía este hueso. Venía de las prisiones de Estados Unidos, que era obtenida por presos que no reclamaban siquiera su cadáver. Y yo me pregunto, ese ser humano que está donando sin querer por un lucro, ¿no hará alguna información en el hueso de ese ser humano que está siendo puesto en su interior? Es que hay dos informaciones, veo yo ahí, ¿no es cierto? Porque puede ser también, he visto que hay hueso de animales y es otra información. Entonces, más bien mi sugerencia es, lo que yo les puedo recomendar es empezar a dar al paciente, se llama el ácido D-aspartico, que hace que el tejido óseo se regenera rápidamente, conjuntamente, que es una de mis ponencias que voy a dar, conjuntamente con la aplicación endovenosa de minerales iónicos, y eso quiero explicar bien qué significa un mineral iónico. Esa sería mi acotación a su charla, porque no sé si habría la posibilidad de evitar ese paso. doctor, es que hay una circunstancia. El hueso que se obtiene de los seres humanos, ¿sí?, eso se llama hueso radiado. Y es totalmente diferente el comportamiento de un hueso liofilizado. Porque el hueso liofilizado se lo obtiene a partir de la hidroxiapatita, ¿sí?, que se lo obtiene en el laboratorio. Entonces, es un concepto totalmente distinto. Y no se obtiene, o sea, no, realmente sí existe el hueso bovino, pero yo no lo utilizo. Yo utilizo solamente el hueso a base
u obtenido de hidroxiapatita obtenida en laboratorio. El hueso que usted me hace referencia es un hueso rabiado. Ese no lo utilizamos porque viene con otra información total. De acuerdo, entonces, o sea, lo que hay que hacer es estimular que se produzca osteopatita. Hidroxiapatita. Hidroxiapatita. Así es. Exactamente. Pero ya, ¿cómo se estimula esta hidroxiapatita? Igual que se estimula la hidroxiapatita de la piel, y es el mismo tejido. Es como le digo, empiecen a utilizar el ácido D-aspartico. Claro, y entonces de forma los preventiva. Minerales, claro, los minerales que sean iónicos. Y gracias por aclarar, porque a mí se me pararon los pelos de punta el rato que oí hueso. Es otro. Sí, gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.